Es curioso la zona de la influencia del clima en esta parte, porque justamente esta parte es la influencia, la zona de influencia, como yo la suelo llamar, la zona de influencia eh, mm, en el aspecto, en lo que se refiere a que en esta zona específicamente, en esta zona, en esta parte de la residencial próxima al límite con Magdalena, el clima acá tiende a ser un poco diferente en comparación a si uno va bajando más hacia la zona del malecón, hacia la zona de la Unión del Ejército y todo eso. Y todo eso, y todas todas esas calles, ¿no? La Avenida del Ejército, el Parque de la Pera y, y todo ese lugar. Porque esta zona es como que, como digo, por el mismo nombre, se sobreentiende por el mismo nombre que yo lo suelo llamar la zona de influencia, porque acá es como que confluyen dos climas distintos. Son un clima más cálido que viene del norte y un clima más fresco y un clima de influencia marina que viene del sur, o sea, de la zona del mar, de las playas de Magdalena. Cuando me refiero al sur, me refiero a toda la zona costera de Magdalena, el clima, justamente el clima costero, donde se forman las neblinas, toda esa franja marina de Magdalena, ¿no? Esa neblina que luego viene hacia acá, y que acá es como que esa neblina se evapora, se detiene, y acá ya esa neblina, ya eso prácticamente se esfuma, y acá es algo ya completamente diferente. O sea, es como que el clima de acá, que es como una especie de microclima, evapora esa neblina que viene de la franja marina, de la zona de la franja costera de Magdalena, y lo neutraliza esa neblina, y esa neblina se evapora, se disipa acá, y ya a partir de acá en adelante, si uno va subiendo, como que si uno va yendo hacia el centro de Lima, uno va, va notando la diferencia del clima, que lo siente un poco más cálido, más distinto, ¿no? Acá es como que a una influencia, acá siento que acá es como si acá, siempre siento que acá es como si viniera una influencia del clima norteño. O sea, cuando digo de un clima que está más al norte de este lugar, me refiero al clima o al microclima que suele existir a medida que uno va subiendo, eh, en, en- cuando va de camino al centro de Lima. O sea, me refiero pues a las localidades que están en, como si se navega el camino a medida que uno va subiendo al centro. Y lo explico de esta manera. O sea, ahorita estoy en Jesús María, en la residencia de San Felipe, pero si voy subiendo por la avenida Salaberry, a medida que voy subiendo, voy pasando diferentes distritos. Entonces, primero paso por Lince, después de paso Lince y igual, de todas maneras sigo en Jesús María, pero ya a medida que voy subiendo por la avenida Salaberry, a la altura del Hospital del Empleado, a la altura de la avenida Cuba, a la altura del Ministerio de Salud, que eso todavía es Jesús María, porque obviamente todavía es Jesús María hasta la avenida 28 de Julio, de ahí ya es el centro de Lima. Pero entonces a medida que voy subiendo, bueno, yo dije que iba pasando varios distritos, pero en realidad, claro, solo paso al Lince y estoy prácticamente en toda la zona de Jesús María. Entonces, a medida que voy subiendo, se va notando la diferencia del clima, ¿no? Ya no lo siento un clima tan frío de cuando yo estaba en la zona de la avenida Javier Bravo
o esta zona, ¿no? Como a la que yo he llamado zona de influencia, sino que ya estoy en un clima más cálido a medida que voy subiendo, a medida que estoy a la altura del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo. Allá ya siento un clima más cálido, ya no siento un clima más frío, o ya no siento un clima con influencia tan notoria con una influencia, con la influencia marítima que es tan notoria. Sobre todo en esta zona, pero más abajo, si bajo de aquí, bajo por lo menos unas 3 4 cuadras, si me voy a la altura del Félix de Vos con Juan de Aliaga, ahí sí noto un poco la influencia. O sea, ahí sí noto ya un clima más diferente, un clima totalmente diferente. Acá se mantiene esa zona de influencia, ¿no? Es como que los vientos que vienen de Magdalena, los vientos frescos, la neblina, la brisa marina, pero por ese lado, ¿no? En esta dirección a la que estoy apuntando la cámara, es como que se encuentran los vientos cálidos, los vientos más templados, ¿no? Definitivamente es otro clima, porque es otra sensación, otro ambiente, otra atmósfera. O sea, básicamente en resumen, eh, acá es como que se tiene el clima de Magdalena, el clima que usualmente suele haber en Magdalena. Acá se corta, de alguna manera acá se corta, o si en caso no se cortara acá, se corta, por ahí que se corta a la altura, casi llegando a la altura Real Plaza, casi a la altura Real Plaza, se corta ahí ese clima. A lo mucho por ahí que podría llegar ese clima de Magdalena a esa zona. Pero ya desde esa zona, en, si uno va subiendo, como yéndose para el centro de Lima, hasta 28 de julio con Salaberry y todo, es en Washington, ahí ya cambia totalmente el clima, ¿no? Ya, ya es totalmente diferente el clima, más cálido, más templado, es otro, como digo, otro ambiente, es algo distinto, ¿no? Sí. Entonces, es interesante esta mezcla de climas, microclimas, ¿no? Este análisis de los microclimas en esta zona, entre Magdalena y Jesús María. Y bueno, San Isidro también, porque San Isidro recibe también este clima tan particular, pero San Isidro, bueno, de aquí más hacia el este, o sea, en teoría San Isidro vigila la zona, aún es difícil, ¿no? San Isidro vigila todavía la zona que en teoría es de Magdalena, pero bueno, son cosas ya, ya son otros aspectos esos.